Hola, ¿qué tal, hijos del Rey? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos temas que nuestro anhelo, nuestro deseo es que estén edificando tu fe, que estén edificando incluso tu familia, tus finanzas y tu físico. Y pues el día de hoy estoy aquí con el pastor Gerardo. Pastor, bienvenido. Gracias, Ricky. Muy bien, estoy muy contento de estar aquí y pues también platicando y conversando con la audiencia acerca de este tema tan importante. Excelente, gracias por su tiempo, pastor. Gracias por precisamente compartir para este tema tan interesante que vamos a estar desarrollando. Y nos referimos al tema de cómo cuidar nuestra fe en un tiempo tan acelerado, en un tiempo en el que nos está demandando muchas actividades, muchas responsabilidades, ya todo es como muy acelerado, ¿no? Y no nada más me estoy refiriendo al asunto de pastores o líderes que están dentro del ministerio. Ahorita cualquier persona incluso puede tener hasta 2 trabajos, la responsabilidad en casa, incluso hasta el estar estudiando, como que se ha creado como una atmósfera, un ambiente, una cultura del activismo, constantemente estar movidos, e incluso lo podemos ver también dentro del ministerio, ¿no? Sí. Hay muchas responsabilidades, hay mucho que hacer y está bien, pero corremos el riesgo de empezar a descuidar nuestra fe. Sí. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces te animamos a que por ahí dispongas tu corazón, que estés súper listo, tomando nota y haciéndonos también tus comentarios, que seguramente serán de gran bendición. Pastor, pues vamos a entrar en materia. Claro. ¿Qué es lo que usted ha visto tanto en su experiencia como en la iglesia? Usted siendo pastor de la iglesia La Viña, sí. Iglesia Cristiana La Viña. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que usted ha visto con respecto a este tema? Sí. De que hay mucha actividad, hay mucho por hacer y de repente podemos caer en descuidar nuestra fe. ¿Qué es lo que usted ha visto personalmente y en la iglesia? Claro, tú lo has comentado bien acertadamente, Miki. Estamos viviendo una cultura de activismo en donde la gente está llena de actividades, algunas muy productivas como son el trabajo y el estudiar a veces alguna inglés o alguna otra cosa que les va a ayudar a ellos, a su persona. Sin embargo, también estamos llenos de activismo de cosas que no son tan productivas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al asunto de las redes sociales. Las redes sociales es tremendamente adictivo. Sí. Y ese activismo, pasivismo, porque en realidad es estar activo en las redes, pero pasivo en su casa. Y entonces eso no es tan productivo. Y por otro lado también, pues inmersos en la familia, me refiero por ejemplo a padres que tienen hijos pequeños, en donde tienen que lidiar entre el trabajo, su casa, sus responsabilidades, los hijos en la escuela, ya los tienen en natación, los tienen en karate, los tienen en alguna escuela, pues que les enseñan alguna especialidad. Y todo eso lleno de actividades, a veces se nos pasa que dentro de esas actividades debemos de poner en nuestro tiempo de practicar nuestra fe, ¿verdad? Entonces yo creo que el riesgo de esta cultura de activismo es que dentro de nuestro horario de actividades no estamos acomodando una actividad espiritual que es fortalecer nuestra fe también, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que ese es un tema interesante que a veces puede causar también ahí un poco de controversia, ¿no? Que podemos estar invirtiendo mucho tiempo, incluso solamente en el tema de estar nutriendo nuestra fe, pero sin estar siendo activos. O podemos irnos al otro lado, mucho activismo sin estar cuidando nuestra fe. Pero ¿o será que podemos tener un equilibrio y un punto medio y no separar nuestras actividades de la fe? Sí, de hecho, la palabra de Dios es bien clara en relación a cómo nosotros debemos de demostrar nuestra fe. Porque, amigos y Miki, pues recuerda que la fe es acción. Alguien dijo, la fe tiene piernas, ¿no? Para moverse. Sí. Entonces, nosotros como creyentes, como cristianos y como hijos del Rey, animamos a la gente para que no solamente en lo teórico tenga fe, pero que lo ponga en práctica. Dentro de su casa, dentro de sus trabajos, en sus oficinas, en la calle, nosotros podemos poner en práctica la fe, ¿verdad? Sí,
Definitivamente. Pienso, y me gustaría profundizar un poquito más, pastor, en este punto, que es como la problemática que estamos enfrentando, ¿no? El tema de cuidar nuestra fe, precisamente por lo que ya platicamos ahorita de tanta actividad. ¿Qué problemas o qué desafíos y obstáculos usted ha visto en su persona e incluso en la congregación, en la gente que está pastoreando? ¿Qué desafíos o qué obstáculos usted ha visto que enfrentan en el tema que les impide cuidar su fe o estar cultivando su fe? Okay. Para profundizar un poquito más, sé que ya comentamos un poquito al respecto, pero me gustaría ahondar un poquito más en el tema. Claro que sí. Fíjate que, Miki, me he estado dando cuenta que nuestra cultura de activismo, hay veces que nosotros pensamos que las personas son incrédulas o que no tienen fe. En realidad, lo que yo estoy viendo es que vivimos ahorita en una generación de gente muy crédula, en el sentido de que pueden creer en todo. Pueden creer en muchas cosas, a veces muy relevantes y muy infantiles, pero desafortunadamente su fe, el objetivo de su fe no está puesto en el lugar correcto ni en la persona correcta. Correcto, sí. El desafío a lo que nos estamos enfrentando los creyentes, los pastores y la iglesia en realidad es llegar a influenciar, impactar a las personas para que en realidad ellos empiecen a enfocar su fe en lo verdadero, ¿no? En el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios como regla de fe y conducta para nuestra vida. Porque si tú les preguntas que si creen en los extraterrestres, te van a decir que lo creen. Si tú les preguntas que si creen en fantasmas, te van a decir que hasta ellos experimentaron y lo creen. Y les dices que si creen en Jesús y dicen que es un mito, ¿no? Entonces, esto es el asunto. El desafío más grande, yo creo que sería algo como cómo hacerle como iglesia, cómo hacerle como creyentes para que esta generación crédula empiece también a tener fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Amén. Sí. Gracias por tocar esos puntos y quisiera darle por el lado, pastor, de las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede haber si nosotros no somos precavidos? Es prevenir lo que puede suceder, y por el tema del activismo, por el tema de las muchas responsabilidades, incluso buenas cosas que estemos haciendo, ¿qué consecuencias puede haber si no somos precavidos y vamos haciendo a un lado el tema de la fe? Vamos haciendo a un lado el tema de la comunión con Dios. Vamos haciendo a un lado el tema de pasar esos tiempos devocionales con Dios y tomar de ese pan de vida o de esa agua viva. ¿Qué consecuencias usted o incluso ha experimentado o ha visto dentro de la iglesia y hasta dónde han llegado para concientizar un poquito de hasta dónde podemos llegar si descuidamos? ¿Qué consecuencias ha visto, pastor? Claro. Miki, yo veo dos principales. Yo creo que tú puedes encontrar más, pero yo veo dos consecuencias principales como riesgo de descuidar nuestra fe por el activismo. Número uno, estamos tan inmersos en el activismo que podemos descuidar el hecho de que si tenemos lo que tenemos es por Dios. Y entonces lo que hacemos es asumir mis logros y asumir todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, y darle el crédito a mi persona, darle el crédito a mi inteligencia, a mi personalidad, a mi sabiduría, a mi prudencia, y olvidarme de que en realidad todo lo que tengo, mucho o poco, proviene de Dios. Entonces ese sería el primer riesgo, darle el crédito a quien no lo merece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy descuidando mi fe. Lo logré por mi propia cuenta, lo hice o etcétera. Y el segundo riesgo es que la Biblia es clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, desagradas a Dios. La fe, el olvidarte de la fe, te olvidas de quién es el que está contigo y respaldándote. Entonces, el riesgo número uno que yo puedo ver, he visto y a lo mejor en ocasiones he experimentado, es dejar de darle el crédito a Dios. Y el segundo es que no voy a agradar a Dios porque estoy actuando por mi propia cuenta, olvidándome de Él, ¿no? Y usó la palabra riesgos y se me hace muy puntual que la use porque definitivamente es un riesgo, es algo bien peligroso. Pienso en que
qué peligroso puede ser que una persona tenga éxito fuera de Dios, ¿no? Pensando en que, ok, estoy bien, estoy tranquilo. He escuchado muchas personas que dicen, estoy teniendo éxito, estoy bien con mi familia, no tengo problemas, estoy bien en el trabajo, etcétera, etcétera. Se puede vivir bien, hay ciertos hábitos, hay ciertos principios que podemos estar practicando y que pueden a lo mejor tener una vida estable, pero una vida fuera de Dios, realmente pues sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces es muy peligroso el estar teniendo éxito y olvidarnos precisamente que viene de ahí, ¿no? Y he pensado también, para complementar un poquito este tema que comentamos de los riesgos, creo que también puede ser muy peligroso el hecho de empezar a hacerlo como en nuestras fuerzas, porque puede llegar a ser muy cansado, ¿no? Y me refiero al tema de nuestras responsabilidades, como pastores, como líderes, pero también, aunque no estemos dentro del ministerio al 100%, definitivamente las responsabilidades pueden llegar a ser abrumantes. El hecho de estar presidiendo, de estar dirigiendo a nuestra familia, el hecho de las finanzas. O sea, hay tantas responsabilidades que si ahorita lo intentamos hacer apartados de Dios, realmente puede llegar a ser muy abrumante. E incluso hemos visto personas que constantemente están en un estrés ya incluso agudo, o que están viviendo ansiedad, que están viviendo depresión. Y para nosotros como hombres, estar viviendo de esa forma definitivamente empieza a repercutir también en nuestra familia. Y yo lo he visto como consecuencia, ¿no? También el hecho de estarnos apartando de Dios, de no descuidar nuestra fe. Y recuerdo, creo que es Martín Lutero el que decía que tengo tantas actividades por hacer, tengo tanto trabajo que hacer, que voy a estar orando 3 horas en la mañana, ¿no? Sí. Si te está gustando este episodio y está siendo de bendición para ti, para tu vida, quiero invitarte a que te suscribas a nuestros canales y que también le des like y compartas con otros. Comparte la bendición. De igual manera te invitamos a que nos escribas qué es lo que te está llamando la atención, qué te está hablando Dios, que interactúes con nosotros, y por último te animamos a que también nos sigas en nuestro sitio web. Y creo que es necesario entonces retomar esa idea de hacemos más de la mano de Dios, estando de la mano de Dios, e invirtiendo un poquito, a lo mejor menos de tiempo. Pareciera que es así, pero somos más productivos cuando nuestras actividades las hacemos de la mano del Señor, habiéndonos antes encomendado, habiendo antes como poner en manos todas nuestras actividades, nuestras responsabilidades, y confiando que Él está actuando, ¿no? Pero pareciera que a veces, yo lo he experimentado, honestamente, a veces lo he vivido así, como que, híjole, tengo tanto que hacer que mejor le reduzco al tema de la oración en la mañana o a mi tiempo devocional, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Cuál ha sido su experiencia en este tema, pastor? Es muy cierto el hecho de que podemos ser más productivos cuando apartamos un tiempo para estar en relación con Dios, porque es Dios el que nos va a guiar y ayudar, es el que nos va a abrir camino, es el que nos va a mostrar las trampas que el enemigo pone frente a nosotros cada día, ¿no? Dice que anda el enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando de mañana tú te encomiendas a Dios, te apartas un tiempo para tener comunión con el Padre, tienes la confianza de salir sabiendo que vas protegido, que vas guardado, y que pase lo que pase, tiene que ver con que Dios está allí aún permitiéndolo. Cosas a lo mejor que no son tan agradables, pero que eso es vivir por fe. Vivir por fe es creer que pase lo que pase, viene de parte de Dios. Entonces, yo creo que el pasar tiempo con Dios es una herramienta, es parte de lo que podemos hacer, pues para poner en práctica nuestra fe, ¿verdad? Sí, buenísimo. Me gustaría profundizar un poquito más en el asunto de estrategias o herramientas, poniendo el contexto de que tenemos muchas responsabilidades y que a veces a lo mejor el tiempo puede estar algo recortado para pasar nuestros tiempos con Dios, para estar sirviendo, para cuidar nuestra fe. ¿Qué estrategias, qué herramientas piensa usted que nos pueden servir? Porque a lo mejor no hay forma de reducir el tema de las responsabilidades y las actividades, pero es necesario que pongamos a Dios en primer lugar. ¿Qué estrategias, qué herramientas nos pueden servir, pastor, para un mundo tan acelerado de responsabilidades? Es como a manera de pregunta, ¿no? ¿Qué considera usted que nos puede servir para tener este cuidado? Ok. Miki, yo creo que hay 2 cosas que quiero aclarar también dentro de esto. Y luego tomar las herramientas. La primera es que no podemos separar
nuestra vida en el trabajo y en las actividades diarias de lo espiritual. Totalmente. Recordemos que para el creyente todo es espiritual. Buenísimo, sí. Todo. Si yo voy a trabajar, si yo voy a hacer un negocio, si yo abro mi tienda, si yo estoy teniendo una empresa, si yo presto un servicio, todo es espiritual. Sí. Debo de hacer todo, como dice la palabra de Dios, como para el Señor. Buenísimo. Entonces, yo ejerzo mi fe en el trabajo, ejerzo mi fe en mi negocio, ejerzo mi fe en cualquier actividad. Aún yendo a pasear al parque con mi familia, Dios está allí. Entonces, no debo de separar eso. Como herramienta puede ser eso, es recordar que todo lo que yo hago tiene que ver con fe. Todo lo que yo hago tiene que ver con lo espiritual. Sí. Sí, lo que pasa es que a veces se paran y pensamos que solo lo espiritual está en la iglesia y solo lo espiritual es estar leyendo la Biblia y solo lo espiritual es estar orando. Y no es así. Buenísimo. Todo lo que hacemos tiene que ver con la fe y eso es algo que debemos de poner sobre la mesa. También podemos tomar en cuenta como herramienta las disciplinas espirituales, que esas nos ayudan a crecer en la fe. Y esas yo creo que serían las herramientas. ¿A qué me refiero? Pues a orar, me refiero a leer la palabra. Inclusive dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe va a crecer, mi fe se va a fortalecer en la medida en que yo escucho la palabra de Dios. Sí. Audible o predicaciones, estudios bíblicos, todo eso me va a ayudar a crecer en fe, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que esas son las dos cosas que podemos nosotros tomar en cuenta, pues para que nuestra fe en medio de un mundo tan activo permanezca activa. Buenísimo. Me gustaría compartir un poquito lo primero que estaba diciendo, en mi vida ha sido clave. Sí. El haber entendido, me acuerdo cuando un pastor, el primer pastor que tuve, me dijo, necesitas entender que todo lo que estás haciendo es en Cristo. Ajá. No hay vida secular, no hay vida espiritual o vida... No. Es tu vida espiritual. Eres un cristiano. Y hagas lo que hagas, está ahí el Señor involucrado. Sí. Para mí eso fue clave. E incluso ahorita lo intento practicar. De repente tengo un negocio ahí de persianas y andamos ahí vendiendo persianas y ahí la ando haciendo de mercantil. Y también ahí fue donde me cayó el 20 el decir, cuando voy a visitar a alguien, le estoy sirviendo y lo voy a amar y le voy a servir como Cristo lo haría. Para mí eso me ha ayudado a que no haya como disrupción o como un quebrantar mi vida espiritual o separar con mi trabajo. Y eso me ha ayudado entonces a verlo de una manera unificada y ya no siento que estoy haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Sí. Y eso ha traído un descanso, ha traído una tranquilidad a mi vida de decir, incluso ahorita estoy amando y glorificando a Dios. Sí. Obviamente siendo bien intencional, ¿no? Claro. Tratando de hacer las cosas de una manera correcta. Para mí eso ha sido súper clave y qué bueno que lo tocó porque creo que eso es como una pepita de oro ahorita en este episodio, ¿no? Respecto al tema de las disciplinas espirituales, estoy totalmente de acuerdo. Creo que para mí ha sido bien clave en mi agenda sí o sí tener un tiempo apartado para con Dios y es prioridad. Antes era... Si tengo que recortar tiempo en mi agenda, recortaba un tiempo con Dios, al cabo no me dice nada. Ajá. No hay bronca, ¿no? O incluso con la familia, al cabo no dice nada. Ajá. Pareciera que no pasa nada, pero después vienen las consecuencias. Sí. Entonces he intentado decir, no, ¿sabes qué? Si por algo tengo que recortar tiempo, prefiero recortar tiempo a otras cosas porque sé que si dedico un tiempo a estar en sintonía con Dios, a estar fortalecido con Dios, eso me va a dar la sabiduría, la tranquilidad, eso me va a dar todo lo que necesito para vivir una vida piadosa, ¿no? Para vivir una vida correcta. Sí, algo que me ha funcionado mucho, pastor, y que tengo poco tiempo practicándolo. Gracias a Dios ahorita estamos sirviendo mi esposa y yo en Impacto Network, que es el Ministerio de Plantación de Iglesias y también en una iglesia. Entonces... ha sido mucho en un ambiente cristiano, pero estar más sirviendo. Y me di cuenta que en algún momento tenía como la necesidad de, ¿sabes qué? Ahora quiero sentarme y escuchar. Ajá. Y a veces en la iglesia no siempre me toca predicar, pero a veces he tenido que estar ahí sentado escuchando, pero no dejo de tener otras responsabilidades. Y entonces no estoy al 100 como bien enfocado en eso. Al punto al que quiero llegar es que fuimos a visitar a unos amigos que están en otra iglesia y simplemente a recibir y dejar ser ministrados por Dios.
y eso ha traído un refresco a nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que también eso ha sido bien importante, pasar tiempo con otras personas, con otros hermanos, para poder recibir en algún momento también nosotros ser ministrados, ¿no? Sí. Para mí eso ha sido clave. No sé cuál ha sido su experiencia en este tema, pastor. Sí, de hecho yo he aprendido que siempre debemos, para poder recibir también y crecer en la fe, nos ayuda mucho siempre tener un Timoteo para estar hablándole, animándole, exhortándole, orando por él, y tener un Pablo, ¿no? Que te esté ministrando, orando por ti, al pendiente. Eso es buenísimo. Y sabemos que esa es otra herramienta que te va a ayudar a crecer en la fe, porque sabes que no estás solo y sabes que alguien está también intercediendo en tus necesidades. Aparte de las disciplinas espirituales personales que cada uno tiene, eso nos ayuda mucho a crecer también en la fe. Excelente. El recibir, porque siempre estamos dando, más como pastores, siempre estamos dando, visitando para dar, hablando, predicando, enseñando. Entonces sí necesitamos ese alimento espiritual también. Sí, buenísimo. Qué bueno que se tocó este tema, porque es necesario entender que apartados de Dios no podemos hacer nada, ¿no? Entonces necesitamos estar conectados a Él. Siempre que hablamos de estos temas recuerdo mucho el Salmo 1, que habla que todo aquel que medita en la palabra de Dios y se deleita en ella es como un árbol plantado, ¿no? Junto a corrientes de agua. Entonces quisiera cerrar con esto, pastor, y animar a todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, a que hagan de su prioridad, o a que hagan de buscar a Dios su prioridad, porque definitivamente de ahí parte todo, ¿no? Juan 15:5, somos nosotros los pámpanos y Él es la vid, ¿no? Si permanecemos en Él, daremos fruto, ¿no? Claro. Entonces, sabemos que en esta vida hay muchas responsabilidades, que hay mucha actividad, que hay mucho por estar haciendo, y precisamente por eso necesitamos mucho más buscar a Dios. Sí, Pastor, sí. ¿algo con lo que le gustaría cerrar? Sí, claro que sí. Gracias, Miki. Y le digo a todos los que nos están viendo que recordemos que la fe tiene que ver con acción. De hecho, habla Santiago acerca de que la fe sin obras es muerta, estéril. ¿Dónde podemos poner en práctica la fe? Pues todo el día, todos los días, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Y pues recordar eso, que la fe, recordemos la definición de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, pero que por fe lo vamos a ver. Entonces, buenísimo. Pues gracias, Miki, por la invitación, y gracias a todos ustedes. Gracias a usted, pastor. Pues para cerrar solamente esto, recordar que para cuidar nuestra fe es un tema de decisión. Como hijos de Dios ya sabemos, como hijos del Rey ya sabemos que lo tenemos que hacer. A veces solamente es cuestión de hacerlo difícil. Que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo. Les animamos a que den un like, a que le den me gusta, que compartan este contenido para que pueda llegar a más personas y sigamos expandiendo la palabra de Dios para su gloria. Dios les bendice. Bendiciones.